Buen día, jóvenes. En esta oportunidad vamos a ver el tema de función cuadrática de la forma y igual a x cuadrado más c. Pero lo vamos a hacer desde la parte básica, comenzando desde la función y igual x cuadrado. Dejamos de momento esta parte y nos enfocamos en esta función. Para ello vamos a comenzar a ver de dónde salen los puntos que nos van a servir para desarrollar la gráfica. Aquí lo que hacemos es darle valores a x, en este caso están dados desde menos 4 hasta 4. Al sustituir pues nos queda un producto del mismo número elevado al cuadrado, porque x está elevado al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si x vale menos 4, nos queda menos 4 por menos 4 y eso es 16 positivo. Si vale menos 3, nos queda menos 3 por menos 3 y eso es 9. Y así sucesivamente hasta encontrar todos estos puntos. Estos son pares ordenados x, y, en los cuales podemos ubicarlos en el plano cartesiano. Y comenzamos con ellos. En este caso el primer punto va a ser este que vamos a ubicar, dado que el 16 pues no lo podemos observar. Entonces comenzamos con menos 3,9, que sería este, menos 3 en x, 9 en y. Luego está menos 2,4, menos 1,1, el 0,0, 1,1, 2,4, 3,9 y el otro que no va a estar más arriba. Ahora al graficar esta función y igual a x cuadrado, pues nos va a quedar de esta forma, que esta es una parábola abierta hacia arriba y que pasa por el origen. Entonces básicamente al graficar estos puntos y unirlos, nos va a resultar esta función o la gráfica de esta función, y repito, es una parábola abierta hacia arriba. Entonces esa es la primera parte. Esta es la función básica y igual a x cuadrado. Ahora vamos con la función y igual a x cuadrado cuando a toma un valor mayor que 1. Vamos a minimizar esta parte porque ya no nos va a servir y la quitamos. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un coeficiente de x cuadrado que es a y ese a es mayor que 1? Entonces vamos a utilizar siempre esta misma gráfica y esta la vamos a ir modificando. Entonces, ¿qué pasa si a, por ejemplo, vale 2? ¿Qué va a pasar con esa función? Si nos fijamos, pues va a correrse o movilizarse, digamos, acercándose hacia el eje y. Vamos a dejar esta siempre tal como estaba y vamos a hacer otra. Digamos, la misma que habíamos hecho, 2x, pero elevada al cuadrado. Aquí podemos observar lo que está sucediendo, es decir, se está acercando hacia el eje Y. Entonces a esto es lo que le llamamos una dilatación vertical, porque a partir de la principal, que es esta verde, comienza a acercarse o a cerrarse, por decirlo así. Vamos a hacer una más. Vamos a ver qué pasa si le ponemos 3. Entonces se va a acercar también mucho más. Vamos a dejar de momento esto, vamos a dejarla ahí. A ver, este era 2. Ahí está. Vamos a ponerle ahora, por ejemplo, 5x cuadrado. Entonces ahí vemos que se sigue acercando hacia el eje Y. Entonces repito, esto es lo que se llama o se conoce como una dilatación vertical, y esto va a suceder cuando A pues es mayor en este caso que
que 1. Entonces vamos a continuar ahora. Vamos a quitar esta parte. Quitamos esto también. Solo vamos a dejar esto. Ahora pasamos a la función y igual a x cuadrado, pero cuando a está entre 0 y 1, es decir, que a es mayor que 0, pero menor que 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a utilizar siempre esta que tenemos acá, a partir de la original, y por ejemplo le vamos a poner un medio. Y aquí está, que sería esta de color anaranjado. Y lo que vemos ahora es que se está alejando, es decir, se está, a partir de la original, pues se está como abriendo, digamos. Y eso es lo que se conoce como una compresión vertical. Y eso va a suceder solamente cuando el valor de a, es decir, el coeficiente de a de x cuadrado, que es este a, valga entre mayor que 0 y menor que 1. Si por ejemplo aquí le ponemos un quinto, observamos que se va a alejar más. Entonces ocurre lo contrario de cuando a toma un valor mayor que 1. Es decir, en este caso se acercaba al eje y, pero cuando es entre 0 y 1 se va a alejar y se va a empezar a abrir esa parábola. Entonces, esa es la siguiente parte. Ahí vamos a quitar de momento estas. Y pasamos a la función y igual a x cuadrado más c, cuando c es mayor que 0 y cuando c es menor que 0. Vamos a observar esto también. Bueno, es antes de pasar a ese tema principal. Vamos a ver. Vamos a quitar también este. Dice dar la función y igual a x cuadrado y a un número real excepto 0, positivo o negativo. Al ir aumentando el valor de x ocurre lo siguiente. Esto también es importante. ¿De qué va a suceder? Es decir, para una parábola que pasa o el vértice está en 0,0, vemos que para valores negativos, pues aquí va disminuyendo y en 0,0 existe un mínimo y a partir de acá empieza a aumentar. Entonces aquí va a crecer. Y cuando a es menor que 0, pues va a suceder que aquí va a aumentar en los valores negativos de x y en los positivos va a disminuir en los valores positivos. Eso ya lo vamos a ver cuando a toma valores positivos y negativos. Entonces esto lo eliminamos y lo vamos a dejar pendiente. Entonces creo que nos habíamos quedado en esta parte. Acá. Bueno, vamos a verlo directamente. ¿Qué va a suceder? Por ejemplo, en este caso tenemos que x, el valor de a sería 1, positivo. Pero ¿qué sucede si le ponemos negativo? Por ejemplo, le ponemos menos x. Y observamos que la función abre hacia abajo, es lo que habíamos visto en la lámina anterior. Es decir, cambia. En lugar de estar abierto hacia arriba, va a estar abierto hacia abajo. ¿Quién me va a determinar eso? Pues lo determina el coeficiente del x cuadrado. Por ejemplo, ahora si le ponemos menos 2, va a suceder exactamente lo mismo, pero en la parte negativa de y. Es decir, va a abrirse, va a cerrarse, dependiendo del valor que tome el coeficiente de x cuadrado. Por ejemplo, le ponemos menos un medio
siempre va a quedar abierto hacia abajo, pero va a abrirse o va a lo que es la dilatación o la compresión. Pero quien me determina si es abierto hacia arriba o hacia abajo, me lo determina el signo del A que tenga el coeficiente de x cuadrado. Entonces eso es importante manejarlo para ver el siguiente contenido. Entonces estábamos con esta parte y en este caso vamos a ver lo que es la parte de la C, que es una constante. Y básicamente con eso vamos a terminar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora le sumamos un 3, perdón? Lo que va a suceder es que la parábola se va a desplazar 3 unidades hacia arriba. Y si le restamos esa misma cantidad, lo que vemos es que se desplaza 3 unidades hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace esa constante C? Si es mayor que 0, si es positivo, el desplazamiento es hacia arriba, y si es menor que 0, el desplazamiento es hacia abajo. Por ejemplo, le restamos 2, entonces se ha desplazado la original que estaba acá, se desplaza 2 unidades hacia abajo. Si le sumamos más 2, se desplaza 2 unidades. Y así es lo que va a suceder en este caso con esa constante C. Lo que me da es un desplazamiento ya sea hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Y pues eso es básicamente los elementos principales que necesitamos conocer sobre la función cuadrática, desde la básica hasta llevarla a la forma a x cuadrado más c. Entonces ya hemos visto qué es lo que sucede con cada uno de esos elementos, los desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, y lo que es la dilatación y la compresión vertical. Eso sería todo. Espero que les sirva el video. Tengan buen día.